absorción atómica a 357,9 nanómetros, introduciendo alícuotas de 20 mililitros de la muestra en 5 matraces aforados de 100. Antes de enrasar, se añadieron cada uno de ellos volúmenes distintos de un patrón de 20 ppm de cromo. ¿Ah? ¿Quién está? Gabriela Lima. Ok. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Nos da la muestra, cuánto de muestra se puso, nos da los valores de los estándar y la absorbancia. ¿Qué nos pide? Deducir una ecuación que relacione la absorbancia y la concentración de estándar. ¿Cómo se determina la longitud de onda en la que se midieron las absorbancias? ¿Cuál es el método de evaluación utilizado y cuándo es recomendable utilizarlo? Calcular las ppm de cromo en la muestra y nos da la respuesta. ¿Sí? ¿Tienen idea de cómo se hace? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a explicar un poquito el fundamento del método y después vamos a ver cómo se hace en el cálculo. ¿Sí? Vamos a compartir. Bueno, están viendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos que hacer? Nosotros vamos a construir una curva de calibrado, ¿sí? Ordenada, origen, a la cual vamos a agregar una cantidad constante de muestra, ¿sí? Y vamos a ir agregando concentraciones crecientes en los patrones que vamos a preparar. Este método se llama de adición, supongo que sea 2, 4, 6, lo que hicieron en el laboratorio, o lo que van a hacer posteriormente en emisión atómica, se trabaja con esto, pero también en absorción, ¿sí? Entonces, se pone una cantidad de muestra definida, ¿sí? Le estoy haciendo el gráfico de la recta, más o menos debería dar así, ¿sí? Acá sería absorbancia versus concentración, ¿eh? Y se mide la absorbancia, en este caso, del elemento por absorción atómica, ¿sí? Si nosotros ponemos una cantidad definida en todos los estándares que vamos a preparar, estamos poniendo la concentración de esa muestra y todo lo que viene con la muestra, más el adicional de los estándares que estamos agregando la concentración adicional para llevar a un volumen final. En este caso el problema que se trata de agregar 20 mililitros de la muestra original, ¿sí? Agregar los estándares y llevar a un volumen final de 100 mililitros. ¿Eh? Ese es por un lado. Y nos pide que encontremos la ecuación de esta recta y a la vez determinemos la concentración de la muestra original. ¿Eh? Eso es lo que le voy a mostrar en el Excel que tengo acá. ¿Sí? Ya enseguida vamos. Esperen un cachito. Bueno, este es el problema que vamos a resolver. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los patrones, la absorbancia medida y nos pide encontrar la concentración de la muestra. Entonces, graficamos, ¿sí? Absorbancia versus concentración y nos da una recta de este tipo. ¿No? Extrapolando la recta hacia las abscisas, donde la corta está el valor de la concentración de la muestra incógnita. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es graficar la recta, extrapolar, hacer el i igual a 0, ¿sí? Con la ecuación de la recta que obtengan y obtienen el valor de la concentración en la muestra, que le da aproximadamente 23 y algo, ¿sí? Que no hice el cálculo. En esencia, ese es el problema. Este método de adición estándar, ¿cuándo se usa? Cuando la muestra, por ejemplo, la matriz es muy complicada, o sea, aparte del analito,
vienen otros constituyentes que pueden interferir o no, ¿sí? Generalmente interfieren, y por eso se hace este método, para la determinación de tal elemento, o son difíciles de separar. Entonces se hace el método de adición estándar. Se pone una cantidad definida de muestras en todos los estándares, se va agregando progresivamente el patrón estándar, aumentando, se traza la recta y donde corta la ordinal de origen es el valor de la concentración en la muestra, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se usa? Porque la guía que nos preguntaba, ¿sí? ¿Cómo se determina la longitud de onda en la que se midieron las absorbancias? ¿Qué dicen? ¿Qué idea tienen? ¿Cómo definirían esa situación ustedes? ¿Eligen al azar o hay algo establecido? ¿Cuál es la fuente de energía para absorber que usamos en absorción atómica? Noelia Castro, ¿cuál es la fuente que usamos en absorción atómica? ¿Cómo, profe? Claudia. Disculpe. Sí, profe, ¿cuál era No la te pregunta? escucho nada. Sí, ¿cuál es la fuente que usamos en absorción atómica? Sería la lámpara de cátodo hueco. La lámpara de cátodo hueco. ¿Y de qué está hecha la lámpara de cátodo hueco? ¿Alguien sabe de la clase? Gabriela Lima, ¿de qué está hecha la lámpara de cátodo hueco? Gabriela, Eh, consta de un ánodo y un cátodo. ajá, muy bien. Mm, bueno, el cátodo hueco, me aparece el nombre. Eh, ¿De qué está hecho el cátodo? del metal. De metal. ¿Y qué tipo de metal? ¿Quién le ayuda a Gabriela? Puede ser Que también viene del bien, pero material del cual queremos analizar. del elemento que queremos analizar, en este caso el cromo, ¿sí? Y de acuerdo a la teoría atómica, ¿cuántas líneas emitirá el cromo? ¿Todas las que quiera, un espectro continuo o líneas definidas? Son líneas definidas. Son líneas definidas. Entonces, en función de esas líneas definidas que emite la lámpara de cátodo hueco, es la que se elige la longitud de onda adecuada de acuerdo a el rango de concentraciones que vayamos a determinar. ¿Sí? Bueno, eso lo leen en la teoría y responden las preguntas que nos ponen acá en el seminario. ¿Sí? Bueno, la C dice, ¿cuál es el método de evaluación utilizado y cuándo es recomendable utilizarlo? El método es de adición estándar, ¿sí? Y expliqué, digamos, cuando la muestra tiene muchos problemas o la matriz es muy complicada, ¿sí? Eso también está en la teoría, método de adición estándar. Se usa este método, ¿sí? Y bueno, calcular los ppm de cromo, un poco ya lo vimos gráficamente cómo se realiza, ¿sí? O lo pueden hacer con la ecuación que obtengan, igualan a I igual a 0 y despejan tranquilamente, ¿sí? ¿Está claro el problema 1?
No hay mucha dificultad, ¿verdad? Bueno, vamos al problema 2. El que calla, otorga. ¿Qué dice el problema 2? Se desea cuantificar cromo en agua, para lo cual se prueban los siguientes 4 protocolos experimentales. El primer protocolo A, se preparan patrones de cromo en solución acuosa cubriendo un rango de concentraciones de 2 a 8 ppm. Se selecciona como longitud de onda, ¿sí? 357,9 nanómetros, y se emplea una llama estequiométrica de aire acetileno. La intensidad de la lámpara 5 mA y el ancho de ranura 0,5 nanómetros. Los parámetros de mérito fueron obtenidos, ¿sí? Nos dan la absorbancia igual a B por la concentración de cromo más A. Y nos da el valor de la pendiente, que es 0,78, más su desviación estándar, ¿sí? Y nos da la intersección, la ordenada al origen, más su desviación estándar y el R cuadrado, ¿sí? Una dilución de 1 en 5 la muestra en agua destilada arrojó una lectura de absorbancia de 0,610. El punto B dice, se realizó una curva, el segundo método, ¿sí? Segundo protocolo, se realizó una curva de agregado de patrón, o sea, similar al problema anterior, ¿sí? Con las condiciones experimentales sobre las alícuotas diluidas 1 en 5 de la muestra en agua destilada, obteniéndose las siguientes figuras de méritos. Nos dan las ecuaciones, ¿sí? De la pendiente y la intercepción y el R. El R ya varía un poquito, ¿no? ¿Por qué variará el RS? C. Se preparan patrones de cromo en solución acuosa cubriendo un rango de concentraciones entre 10 y 40 ppm. No nos dicen cuánto. Se selecciona como longitud de onda, cambian la longitud de onda. ¿Por qué? Porque cambia el rango de concentraciones, ¿sí? Y se emplea una llama estequiométrica de aire acetileno en una intensidad de lámpara de 5 mA y un ancho de 0,5 nanómetros. Y nos dan los parámetros igual que anteriormente, ¿sí? Y dice, una dilución de 3/5 de la muestra en agua destilada arrojó una lectura en absorbancia de 0,508 y la muestra así pura, tal cual es, un valor de 0,924. Y el cuarto protocolo se dice, se realizó una curva agregando un patrón con las mismas condiciones experimentales del protocolo 3, o sea que de 0 a 40 con las mismas condiciones de terminación, misma longitud de onda, misma intensidad de lámpara, todo aquello, ¿sí? Sobre alícuotas diluidas 3/5 de la muestra de agua destilada, obteniéndose las siguientes figuras de mérito, ¿sí? Y nos dan los valores y se pide, dice, cuantifique el contenido de cromo en la muestra a través de cada uno de los protocolos experimentales para las muestras diluidas y como para la muestra sin diluir. Hay un solo caso de eso, ¿no es cierto? Justifique las diferencias entre cada uno de los valores encontrados, indique cuál de los protocolos seleccionaría para analizar nuevas muestras, calcule el límite de detección y de cuantificación de la metodología utilizada. Ajá. Y nada más. ¿Qué dicen? ¿Cómo hacemos eso? Vamos acá. Acá traduje, no sé si están observando, ¿sí? El problema 2, todos los valores, las figuras de mérito que nos dan, ¿sí? La pendiente, la ordenada al origen, la desviación estándar de la pendiente y la desviación estándar de la ordenada al origen, ¿sí? En los 4 casos. ¿Qué es lo que yo hice yo para que sea más gráfico? ¿Sí? Con los valores de la ecuación calculé las absorbancias y obtuve estos gráficos. Este es para el primer método, este gráfico que está en la parte superior, ¿sí? Si observan.
para ver, digamos, cómo se comportan las diferentes metodologías. Este es un método, digamos, patrón externo, ¿eh? En la cual se miden los patrones, en este caso no, el cero no coincide, ¿sí? No hay el cero, no ha medido el cero, porque si no tendríamos que tener el valor del cero. Bueno, entonces en este caso tenemos esta curva de calibrado y podemos determinar la concentración de la muestra diluida, digamos, porque ¿qué es lo que me dice? Se ha diluido un quinto, ¿no es cierto? Ha tomado uno de muestra y llevado a 5 mililitros, supongamos. Ha tomado 1 mililitro y lo llevó a 5, ¿sí? Eso es lo que hizo en este primer método, ¿sí? Nos da los valores de referencia, ¿eh? Bueno, en el segundo método hago lo mismo, con los valores que me da y obtengo este gráfico, el segundo gráfico, ¿sí? Es igual que el primer problema para determinar la concentración donde corta a las abscisas, es adición estándar, ¿eh? Bueno, en estos casos en los dos métodos, ¿sí? Lo que hice acá, ¿sí? Estas son las determinaciones. La primera determinación es en la dilución, ¿sí? En el problema A, en el método A, acá vamos a pintar con un color amarillo, ¿sí? En la curva, ¿sí? En la determinación me da 6,66 ppm. Como está diluido 5 veces, en la muestra original me da 33,3. De todas maneras, ustedes van a hacer este cálculo, ¿sí? En el segundo método de la adición estándar, fíjense, nos dan 7,07 y 35,5. Si nosotros vamos a ver los valores que nos dan, digamos, de referencia, tanto la desviación estándar de la pendiente y de la ordenada al origen, si uno observa, ¿sí? Son iguales en los dos casos. Pero ¿qué es lo que varía? Ahí varía el R. Fíjense que en el primer caso el R es casi 0,975 y en el segundo caso nos da 0,9885. ¿En dónde hay más desviación? ¿En el primero o en el segundo método? ¿En el A o en el B? ¿Qué dicen? En el B. En el B tiene más desviación, ¿no es cierto? Pero también nos está mostrando los valores que obtenemos, ¿sí? Que nos está dando más incerteza, digamos, ¿eh? ¿Y por qué será esa incerteza en el método B? ¿Cuántas mediciones de volúmenes hacen? ¿Cuántos volúmenes medimos en el A y cuántos volúmenes medimos en el B? Para preparar un patrón, ¿qué tengo que medir primero? Tengo un patrón de trabajo, ¿no es cierto? Ya hicieron este laboratorio, pero ya hicieron la absorción molecular. O sea, saben cómo se prepara los patrones, ¿sí? O sea, tienen un patrón de trabajo y a partir de eso van tomando los volúmenes necesarios para obtener el patrón en la cual vamos a calibrar el método, ¿no? Entonces, si es el método de adición externo, las mediciones de volúmenes son dos, ¿sí? Por lo tanto, tengo dos incertidumbres a tener en cuenta. En el primer caso sería uno de la pipeta volumétrica, de qué calidad es y con qué calidad mido en este caso, ¿sí? O sea, me refiero al operador. Y en el segundo caso es del tubo Neller o del matraz que vaya a usar para enlazar, ¿no es cierto? Entonces, en el primer método hay solo dos mediciones, pero en el segundo método hay tres mediciones, porque tengo que medir la muestra, ¿sí? La adición de patrón y llevar al volumen final. Por eso es que la desviación es mucho mayor, por eso el R varía más. O sea, hay tres
instancias en que me puedo equivocar, ¿sí? Bueno, eso justifican ustedes para contestar las preguntas que le hacen, ¿sí? Si vamos al otro caso, fíjense, en el tercero y cuarto, ¿sí? Obtenemos estos gráficos. Este pasa por el origen, el primero, ¿sí? Y el segundo también es adición estándar, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias de estos métodos? El rango de concentración, ¿sí? En el primer caso va de 0 a 40, en realidad prepara patrones de 10 a 40, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es construir estas curvas para ver gráficamente eh, cómo son los métodos, ¿sí? Y si vamos a las determinaciones, ¿qué es lo que tenemos? En el método, la determinación, digamos, haciendo la dilución, obtenemos una muestra 20,32, ¿sí? Y en la muestra es 33,86. Se parece bastante, digamos, a el primer método, ¿no? Fíjense, el A y el C, que son de patrón externo, dan valores similares, ¿sí? En la dilución, ¿no es cierto? Pero midiendo la muestra directamente por esta curva, ¿sí? Da 36,96. O sea, casi un 10% más que la primera determinación. ¿Por qué será? ¿Qué dicen? Vayan pensando y pueden arriesgar. Y en el segundo método de adición estándar, fíjense en que los valores desvían más, ¿sí? En la muestra diluida me da 18,808. Puede ser que yo me haya equivocado en el cálculo, ¿no? Eso lo revisan bien ustedes. Y en la muestra me da 30,14. ¿Sí? Entonces, si uno no expresa estos valores, digamos, con la desviación estándar de la determinación, estos valores quedan así, como son, ¿sí? No tienen valor, digamos. Lo que pasa es que acá el problema no me da los valores de calibración, o sea, las mediciones, y no puedo calcular la desviación estándar de la determinación. Ni me dice cuántos patrones hay, ni nada. Simplemente me da la desviación estándar de la pendiente y de eh, la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, viendo todo eso, lo que yo respondería, ¿sí? Viendo qué desviación tiene, ¿sí? Para el colmo, casi son iguales los dos métodos, ¿sí? Pero los R son los que definen, digamos, en este caso, cuál método elegiría, ¿sí? Entonces, con criterio, lo analizan bien y informan esos aspectos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Nada? ¿Alguna duda? Bueno, vamos al problema 3 y acá estamos en un gran problema. Eh, vamos a dejar de presentar y vamos a tratar de resolverlo entre todos. ¿Qué es el problema 3? Dice, para determinar el contenido de plomo en una muestra de agua, se toma 1 mililitro de la muestra y se diluye a un volumen final de 5 mililitros. Se realiza una medida por espectroscopía de absorción atómica y se obtiene una señal de absorbancia de 0,239, ¿sí? A 283 nanómetros. Una segunda muestra que contiene la misma concentración de plomo, ¿sí? Cuyo volumen es de 1 mililitro, ¿sí? Se adiciona 1 microlitro, ¿sí? De un estándar de plomo de 1860 ppb y diluido posteriormente a un volumen final de 5 mililitros.
se realiza una medida de esta nueva muestra y se obtiene una señal de absorbancia de 0,436 a la misma longitud de onda. Determinar la concentración de plomo en la muestra. ¿Cómo haríamos este problema? ¿Qué dicen? ¿Qué idea nos dan para poder resolver esto? Vamos escribiendo las ideas que ustedes vayan tirando. ¿Cuál es la expresión de la ecuación de absorbancia en absorción atómica? Den ideas. ¿A qué será igual la absorbancia? Podemos igual? utilizar la ley de Beer. ¿Se cumple la ley de Beer en absorción atómica? Similar, ¿no es cierto? Pero no es casi igual. ¿Va a ser igual a qué? A la pendiente B, ¿sí? ¿Por qué? Por la concentración del elemento, ¿más qué? Más 1 ordenada al origen. ¿Sí? Si yo tengo este tipo de ecuación y tengo el problema que me plantea acá, fíjense, la absorbancia es dato, la pendiente es dato, vean el problema. ¿Tengo dato de la pendiente? Se fueron todos. Participen, chicos, el aprendizaje de ustedes. Si se equivocan, no importa, no lo voy a pegar porque estoy lejos. No puedo acceder a ustedes. ¿Es dato la pendiente o no? Javier Mealla, ¿es dato la pendiente? Ajá, pero no hay lectura de 2 puntos en una misma muestra. Tenemos la lectura en una muestra y tenemos una lectura en la misma muestra más un agregado. ¿Sí? Por lo tanto, la pendiente no la tengo de dato. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque vamos a resolver el problema juntos. ¿Sí? Y lo que estoy tratando es de hacerle que ustedes un poco razonen, digamos, para cuando estén solos, eh, sepan cómo hacerlo. ¿Sí? A mí lo que mejor me enseñó la facultad es razonar y a buscar información. Esas dos cosas me las dio. Después me las arreglo como sea. Sí, pero eso sería lo ideal que ustedes tengan también, ¿no? Pudiesen lograr aquello también. Entonces, vamos de nuevo a nuestra ecuación. Fíjense, yo el único dato que tengo es la absorbancia. Si no tengo la pendiente, es una incógnita. La concentración es una incógnita. Y la intercepción a las abscisas es otra incógnita. ¿Cuántas incógnitas tendría? Como mínimo, 3. ¿Sí? 3 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones puedo escribir? Con los datos que me da el problema. Solo 2 ecuaciones. ¿Sí? Volvamos a leer el problema. Porque parece que la dificultad está ahí. Y de hecho, en los parciales se ve eso, que no tienen capacidad de interpretación muchos de los que han desaprobado. Dice, para determinar el contenido de plomo en una muestra en agua, se toma 1 mililitro de la muestra y se diluye a un volumen final de 5. ¿Sí? O sea, hice una dilución, se realiza la medida por espectroscopía de absorción atómica y se obtiene una señal de absorbancia de tanto, a tal longitud de onda. Una segunda muestra que contiene la misma concentración de plomo, ¿sí? Cuyo volumen es 1 mililitro, es adicionada por 1 microlitro de un estándar de plomo de 1860 ppb. ¿Sí? ¿A qué igual ppb en concentración?
ppm es miligramos Litro. por litro, ¿no es cierto? Y ppb, no vamos a poder resolver el problema, ¿eh? Porque no tenemos idea de las unidades. Es microgramos por litro. Y diluido posteriormente a un volumen final de 5 mililitros. Se realiza la medida de esta muestra y se obtiene la señal de la absorbancia de 0,436, a la misma longitud de onda. Determina la concentración de plomo en la muestra y nos da un valor, que no sé si es cierto. Yo no llegué a ese valor, ¿sí? Entonces, mi planteo es el siguiente, de considerar que esta recta pasa por el origen, ¿sí? Si esta recta pasa por la ordenada al origen, ¿qué término estoy eliminando para poder calcular? Algo así, ¿eh? Estoy eliminando este valor. Entonces me quedaría en las dos situaciones lo siguiente, fíjense. En el caso A, vamos a poner absorbancia del punto A, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la pendiente por la concentración de A, ¿sí? De la muestra, ¿no es cierto? Y la concentración de A en la muestra, ¿a qué va a ser igual? Vamos a poner un punto y coma. CA, ¿a qué va a ser igual? Para que ustedes vayan copiando esto y después lo resuelven. ¿A qué es igual? ¿Qué dicen? ¿Siguen ahí, chicos? ¿O no? Va a ser igual a la concentración de la muestra original, CM, ¿sí? De la cual tomé 1 mililitro y ¿a cuánto la llevé? A 5. O sea, he diluido 5 veces mi muestra. Esto tengamos en cuenta, ¿sí? Vamos al segundo caso. El segundo caso, ¿qué me dice? A sub B, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Usamos el mismo instrumento, ¿sí? Por lo tanto, B va a ser igual, ¿sí? La misma longitud de onda, el mismo ancho de ranura, la misma velocidad de nebulización, todo aquello, ¿sí? Por una concentración C sub B. ¿A qué es igual esa concentración C sub B? Y acá me tienen que ayudar. ¿A qué va a ser igual? Todo esto lo vamos a hacer en moles, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿A qué va a ser igual, chicos? Vamos. Paréntesis. ¿Qué es lo que yo pongo en la segunda parte del problema? Y voy a empezar a nombrar. Corina. Sí, profe. Estaba viendo que para la segunda muestra Sí. sería, ¿no será los 100.860 ppb? Y luego se Sí. lleva un volumen final de 5 mililitros. ¿Y eso es todo? No, porque dice que, no, a ver. No, contiene una segunda muestra que contiene la misma concentración de plomo cuyo volumen es de 1 mililitro y a eso se adiciona 1 microlitro del Ajá. estándar con esa concentración y luego se lleva a volumen final de 5. Perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría ese CB? Porque Podríamos, si yo logro definir la concentración CB, ¿sí? En ese caso, esto, ¿sí? Si yo logro definir, ya tengo resuelto el problema, porque mi primera consideración que he hecho, he eliminado la ordenada al origen.
Con eso Sí, ya he hecho un avance muy grande, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Me quedan dos incógnitas, una que es D y otra la concentración de la muestra. La claro, concentración en el primer caso, ¿qué he hecho? Apelado, digamos, a los datos que me da el problema, que es de la dilución. Y en el segundo caso de la medida de la absorción, me está dando los detalles de cómo ha obtenido, digamos, esa concentración para medir la absorbancia que me da de datos, ¿sí? Entonces vamos a sí, definir cómo vamos a establecer, digamos, en parámetros matemáticos esa concentración del segundo caso. ¿A qué es igual? sería igual a la concentración de la muestra, Ajá, vamos a porque cambiar. será de Sí, vuelta un cm, porque dice que se añade la misma. claro, perfecto. Entonces sería un CM. Un Vamos bien ahí. cm, Sí, em, el volumen final, que es 5 mililitros, o sea, 1 en 5, como puso hace rato, 1 en 5. Bueno, perfecto. más la concentración del microlitro que le añade. Ajá. Más Mm, un 1100, microlitro. no, claro, creo microlitro por 1180 ppb. Un microlitro. ¿Y cuántos litros es un microlitro? A ver, sería 10 a la -6. 10 a la menos 6 litros, ¿no es cierto? O Sí, sea, 10 a la menos 6, ¿sí? Litros por, la eh, concentración. vamos a poner una X 1000, chiquitita, por, no, y por, estamos hablando de moles, ¿no es cierto? Hagamos todo en moles, ¿sí? bien, Por 1860, ¿no? sí, microlitros por, no, sería 60. por 10, no, sí, sí. 1800 microlitros por litro. No, No, microgramos. microgramos por litro. Microgramos por litro. ¿Sí? Entonces nos quedarían microgramos. Pero esto para expresar en moles, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir por Dividirlo el por peso su, molecular. ¿Sí? sí, El peso molecular del plomo, ¿cuánto es? ay, no tengo la tabla a mano, a ver. 207. ¿Quién tiene la tabla en mano ahí? 69, me parece que. Algo así. Vamos a poner 69. Ustedes verifican este valor, no es cierto. Pero 207 seguro. Las décimas no Sí, me acuerdo. ¿Sí? Dividido en 207. Ahí, me equivoqué. Perdón, vamos a borrar. Vayan copiando esto y en base a esto vamos a resolver nuestro querido problema. 207,69. Ah. ¿Qué unidades tiene el peso molecular o el peso atómico? Gramos, ¿sí? Gramos por mol, ¿no es cierto? ¿Es así? sí, Pero esto es, este volumen, ¿a cuánto llevamos? Hacemos una dilución también en 5 mililitros, ¿que no es así? sí, sí, sí. Porque va en el mismo volumen, ¿sí? Ujú, Va también sí, sobre 5, ¿sí? Eso sería la expresión que habría que poner todas en unidades correspondientes. ¿Estamos? Entonces, fíjense, si yo divido A sub B sobre A sub A, ¿qué es lo que me queda? Me queda C sub B, ¿sí? Sobre C sub A. ¿Estamos de acuerdo? O sea, me quedaría esta expresión
¿sí? Dividida sobre C sub A por la relación de las absorbancias, ¿no es cierto? O sea, la relación de las absorbancias quedaría esta expresión dividida sobre esto. Lo que sí habría que tener mucho cuidado de estos microgramos y expresarle en gramos, ¿sí? O sea, un microgramo, aquí es igual, un microgramo, ¿a cuántos gramos equivale? 10 a la menos 6 gramos. Ese es el valor de equivalencia, ¿sí? O sea, habría que usar ese factor y, eh, bueno, calcular. ¿Sí? Estamos acá. Eh, ¿Qué dicen? ¿Se puede resolver esto o no? Lo que acá me parece que un microlitro tenemos que ponerle en mililitros, porque está muy relacionado con los 5 mililitros. Entonces acá sería 10 a la menos 3. ¿Están de acuerdo en eso o no? A ver, Claro, para que dé las unidades para con que los dé las 5 mililitros unidades, que digamos. hablamos. ¿Sí? Así es. Eh, ya corregimos. Bien ahí, Corina. Corina era, ¿no? ¿De qué estaba hablando? Sí, 10 a la menos 3, rojo. Vamos a cambiar de color. 10 a la menos 3 mililitros. ¿Se entiende, no? El cambio que hicimos. Porque acá son 5, acá en el primer término es la concentración de la muestra por 1 mililitro sobre 5, ¿sí? Más el adicionado, ¿sí? Porque estamos calculando el número de moles, 1 microlitro por la concentración molar que estamos calculando acá, ¿sí? Sobre 5 mililitros. Entonces los mililitros con los mililitros del 5 se va y nos queda, digamos, la expresión total de esto, ¿sí? Y lo que resta que es hacer los cálculos y ya estaría resuelto el problema. Es como lo interpreta esta persona que está hablando acá, ¿sí? No sé qué dicen, qué se les ocurre. Para mí, digamos, es la forma de cómo voy a resolver este problema, ¿sí? Por eso yo hice numéricamente esto y no me da los mismos valores que la profesora Norma, que ha editado la guía, ¿sí? Cualquier cosa, si hay otra forma de resolverlos, yo les aviso, ¿sí? Pero a mí, como se me ocurre, digamos, presentar este problema, es de esta forma. ¿Eh? ¿Alguna pregunta, algo? Sergio, ha estado silencioso hoy. ¿Qué pasó? Estoy abrumado. ¿Estás abrumado? ¿De qué? ¿Qué te ha abrumado, Sergio? Esto último, profe, estaba tratando de reemplazarlo. A ver. Ahí entonces, en la parte superior del CV, esa fórmula, podemos sacar factor común el 5 y se nos iría a los 5. Se nos irían los 5. ¿Viste? Ujú. Todo nos queda en función de qué? De CM. Sí, exactamente. Y tenemos la relación de las absorbancias, que es lo que hay que hacer, bueno, juntar los CM, despejar y calcular la molaridad, digamos, en nuestra muestra. Bien, bien. ¿Está? Sí, sí, sí. Eso sí. Pero bueno, desde ya yo lo digo, hice este problema de acuerdo a este planteamiento que le estoy mostrando, pues si no, si tenemos en cuenta, digamos, la pendiente y la ordenada al origen, ya tenemos 3 incógnitas, ¿sí? Y solo tenemos 2 ecuaciones, ¿se entiende? Entonces, no sería resoluble con los datos que tenemos de este problema. Entonces, la única consideración que yo hago es que esa recta pasa por la ordenada al origen. Entonces, elimino el
factor de A, ¿sí? Y puedo calcular la concentración de la muestra. ¿Está? ¿Sí? Cualquier duda, cualquier cosa, nos vemos. O si yo encuentro otra forma de resolverlo, los escribo y vamos viendo, ¿sí? Pero por el momento, ¿sí? La forma de cómo resolver este problema para mí es este camino.